4671, va subiendo la frecuencia de Hertz y se van haciendo cada vez más complejos los diseños. 4840, 5201, 5284, 5907, 6051, ese es el efecto de la frecuencia. De tal manera que, como leíamos aquí, cada sonido producido por el verbo es lo que hoy conocemos como las notas musicales. Miren, hay frecuencias específicas cuando se le ministra, por ejemplo, como a esta placa, se hacen diseños tan complejos como los diseños que vienen en el cubo de Metatron. ¿Por qué? Porque cuando el verbo habló desde el principio de la creación, cuando el verbo estaba creando, hablando, cuando estaba moviéndose, el Espíritu de Dios estaba produciendo geometría, lo que hoy nosotros conocemos como geometría, pero estaba causando una nota musical específica. Ahora, sorpréndase, cada vez que el verbo se movía, producía una frecuencia diferente, es decir, una palabra que estaba produciendo un sonido diferente, y son las son las notas musicales que conocemos hoy. Toda la geometría, sean los 5 sólidos platónicos, alquimia, matemáticas, etcétera, nos llevan siempre a la frecuencia 432 y al acorde Fa mayor. Pondré un link, este es de lo que estábamos hablando, usted lo puede buscar cuando lo suba esta enseñanza. Hay otros videos muy importantes que no los voy a mostrar aquí porque son un poco largos, pero si a usted le interesa ver esto de la 432, usted puede darse cuenta que haciendo el cálculo del sol, de la luna, de muchas cosas que existen el día de hoy, siempre lleva al número 432 ciclos. ¿Por qué? Porque todo está conectado con lo que el verbo creó. Ahora, vamos a seguir. En 2 dimensiones, usted puede ver aquí las diferentes frecuencias. En 2 dimensiones se ven todos estos puntos. Usted ve esta figura de la estrella. Aquí adentro está la flor de la vida, que viene en la forma en el cubo de Metatron. Pero este es en 2 dimensiones, así se ve. Pero en 3 dimensiones, viéndola como es. ¿Qué es esto? Es como lo que nosotros conocemos como la estrella de David, que tiene, si es una pirámide, ¿cuántos puntos tiene? ¿Ah? No, pero hablando en dimensiones, tiene 5, ¿verdad? Porque la base, 1, 2, 3, 4, la punta 5, otro al revés, otros 5, son 10. Entonces nosotros nos damos cuenta de que donde está escondida toda la frecuencia musical es en la estrella que conocemos hoy como la estrella de David. Ahí se esconden todas las frecuencias y la administración musical. ¿Saben por qué ese David, hermano, tenía eso? Lo que hoy conocemos nosotros como estrella de David, en realidad no era una estrella, solo que así la gente le dice. Pero realmente lo que era en aquel entonces era un escudo y era un conocimiento lo que tenía David de esto. Por eso, ¿por qué creen que escribió tantos salmos él? Porque sabía que a través de la frecuencia musical podía causar algo tan extraordinario. Lo podemos ver en su vida. Ahorita vamos a leerlo en la escritura. ¿Cuántas notas musicales o frecuencias están en el solfegeo? Sorprendentemente, 7. Do, re, mi, fa, sol, la y si. 7. ¿En cuántos días cree que se hizo la creación? 7. Es decir, cada que el verbo hablaba producía una nota musical.
Es decir, do, re, mi, fa, sol, la y si. En 7 días hizo la creación, es decir, cada vez que el verbo estaba produciendo, estaba hablando, dijo Dios, sea la luz, dijo Dios. Y usted ve que estaba hablando Dios y estaba produciendo la vida, estaba produciendo la creación, pero la administración de la frecuencia era algo musical. Es decir, a través de la creación, oigan, ministros de alabanza, ustedes que conocen de música, a través de las notas musicales nosotros podemos encontrar el misterio. No lo voy a explicar aquí ahorita todo esto, pero podemos encontrar el misterio en cada nota de lo que se puede ministrar en los diferentes cantos según en la nota que se esté tocando. Si es do, si es re, si es mi, si es fa. Ahora, ¿cómo lo podemos ver? La administración de luces, días, de energía, de frecuencias, vibración y por ende el sonido del verbo. Ahí le puse, no voy a explicar a fondo. En el día 1 es do. ¿Qué fue lo que se creó el día 1? Luz. La luz. Entonces es una administración de luz. Cuando se está tocando en la nota de do o en el acorde de do, en las notas armonizantes, se está ministrando luz, se está ministrando el Espíritu. Mire, yo creo que la iglesia del Señor tiene que entender esto para tener un efecto más poderoso en la manera que nosotros estamos tocando los instrumentos musicales. Porque cuando nosotros lo hacemos así, vamos a saber que la nota que estamos tocando está produciendo una frecuencia específica, la cual va a tener un efecto específico sobre aquellos que estén recibiendo la ministración. Ahora, do, podemos ver día 1, do, la administración de luz al Espíritu y separación de las tinieblas. Después voy a hacer una enseñanza de esto, que se las voy a dar a los ministros de alabanza para que conozcan un poco más de esto. Día 2, re, la administración de la expansión del cielo y el repartimiento de la palabra de las aguas, porque separó. Número 3, el día 3 es mi, la administración de prosperidad, porque dice que se produjo hierba, semillas, fruto y árboles. Está hablando de la prosperidad. El día 4, la administración de fa, es la administración de las lumbreras de los cielos, el mover angelical. Día 5, por eso es que fa está hablando de abrir un portal, porque es un mover angelical. Cuando está tocando en fa, usted está abriendo ese portal. ¿Sí se acuerda por dónde bajan los ángeles? La escritura dice, veía una escalera apoyada en la tierra, pero la cúspide de esa escalera tocaba el cielo, y veía ángeles de Dios subiendo y bajando. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno ministra en esa nota, está abriendo algo espiritual para que haya una administración poderosa angelicalmente. Por eso, mire, usted va a decir, pastor, ¿usted dónde saca todo eso? ¿Usted cree que esto me lo enseñó alguien a mí? Es decir, humano. Todo esto el Señor me lo ha dado, hermano. Mire, hay gente que hasta cuando vean el video y gente de Facebook y todo, hasta me dicen loco por las enseñanzas que subo, porque hay muchas enseñanzas que yo he compartido aquí en la congregación, hermano amado. Y a lo mejor hay gente de la misma congregación que dice, el pastor, ¿quién sabe dónde oyó esa predicación? Y se la está quemando aquí, ¿verdad? No, hermano, ¿qué quemar ni qué nada? El Señor me reveló estas cosas, el Señor me lo dio y yo se lo estoy compartiendo, así como se lo comparto a muchos más, hermano amado, que se meten ahí, ¿verdad?, a la página y ven las enseñanzas, y uno ve ahí 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 personas que se meten a verlas, aunque no le dan like, pero las ven y ahí queda registrado, hermano, cuánta gente se metió a verla. Y es terrible, hermano, entender esto. Yo ayer puse una publicación y les dije, si es ministro de alabanza usted, venga, pídale permiso a su pastor y pídale que
que si puede venir, porque la información que voy a estar soltando ahí lo va a llevar a usted a otro nivel como ministro de alabanza, porque ya va a saber lo que está ministrando, ya va a saber usted que cuando está tocando un canto en una nota, la frecuencia que está desarrollando y lo que está ministrando al alma de aquellas personas. Por eso es importante el conocimiento. Mire, el día 5 está hablando de la nota sol, que es la administración de la multiplicación. El día 6, está hablando de la administración de la alimentación y provisión, es decir, espiritual o almática. Día 7, la nota de sí, la administración de reposo, porque fue el séptimo día en el que reposó el Señor. Ahora, como le digo, los ministros de alabanza les voy a entregar una enseñanza más detallada de todo esto, de la administración de cada día y de lo que Dios quiere que nosotros aprendamos a desarrollar, hermano, como pueblo del Señor. Aquí solo le puse eso, ¿verdad? En el futuro explicaré más detalladamente esto. Ahora, veamos un poco más acerca del efecto que las frecuencias tienen en el mundo literal. Por ejemplo, la formación de los copos de nieve. ¿Cuántos han visto un copo de nieve en vida real? ¿O nada más aquí? Mire, si ha visto, hermano, qué tan complejos son. Y si usted los ve que están complejos. ¿Cómo se puede hacer una formación así, hermano? Y la gente, los estudiosos hoy en día dicen, es que se junta lo caliente y lo frío y se produce ahí una reacción y se forman esas figuras. Pero mire lo que la palabra de Dios nos dice. Anteriormente, le pongo aquí, solo se creía que los copos de nieve se formaban por el cambio de temperatura y creaban estos extraordinarios y complejos diseños. Pero bajo más estudio se conoce que es por una emisión de un sonido, onda o frecuencia que alcanza esa materia y se crean estos diseños, así como toda la creación fue formada y creada por el verbo de Dios. Mire, aquí estoy hablando del experimento ese que vimos ya, de la arena, cómo se formaban las diferentes figuras por causa de la frecuencia. Ahora, la escritura dice, mira, hermano, la escritura misma nos testifica de esto. Salmo 147:15 dice, Él envía, ¿qué dice ahí? Su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra, da la nieve como la lana y derrama la escarcha como ceniza. 147:17, echa su hielo como pedazos ante su frío, ¿quién la resistirá? Dice, enviará su palabra y los derretirá, soplará su viento y fluirán las aguas. ¿Sabe cómo se hace la formación de nieve? Aquí dice, hermano, Él envía su palabra. ¿Y qué produce la palabra? Dice, velozmente corre su palabra. ¿Y qué hace? Da la nieve. ¿Qué nos está diciendo, hermano? Que todo lo producido y lo complejo en la tierra tiene que ver con la palabra de Dios, hermano. Es la palabra, el sonido de Dios, la frecuencia de Dios, la que está produciendo estas cosas que vemos nosotros. Ahora mire, también en esta porción, hablando de los decretos del Señor, es decir, de su palabra, nos hace saber que hay misterios escondidos dentro de la formación de la nieve. Mire, Job 38:22 dice, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo? Y sigue diciendo después en el verso 29, ¿de qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Obviamente la palabra de Dios, hermano. Está hablando de la palabra del Señor, porque la misma escritura, como leemos en Hebreos 11:2, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Juan 1, lo que leíamos hace un momento, en el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Así que mire, qué Dios tan maravilloso tenemos, que hasta las cosas más complejas, hermano, que existen, son por causa de la frecuencia emitida de Dios. ¿Cree que un diseño tan complejo se pueda formar así de la nada? No. Estas son formas hechas por frecuencias que vienen de la palabra de Dios. Usted ve aquí unas figuras que son tomadas según el diseño
de los copos de nieve que han tomado en diferentes partes. ¿Sigue aquí que ve el diseño de la estrella de David? A lo mejor no alcanza a verla porque está lejos, pero aquí está la estrella de David. Es decir, no lo que conocemos como la estrella de David, pero que obviamente está hablando de uno de los desarrollos del cubo de Metatrón. Y nos damos cuenta cómo se forman esas cosas, hermano, así nada más. Miren, es más, le voy a decir algo. Después le voy a traer una enseñanza de eso. Pero sí ha visto usted algo que se llama crop design, donde están encontrado en cultivos diferentes figuras geométricas y que dicen de dónde salió esto. Y entonces han capturado naves espaciales haciendo esas cosas. No sé si usted ha visto esos videos y las ven ahí y están así alto sobre la tierra y empiezan a hacer esas formaciones y después se van. Esas formaciones están vinculadas con un mensaje específico que tiene que ver con esto que estamos hablando, con las frecuencias. Eso después se lo voy a traer para que usted se sorprenda de estas cosas. Mire, ahora estos copos de nieve tienen su formación, y aquí dice el hertz, el ciclo y la nota, es decir, do, así se ve. Re, la nota de re o acorde de re en la frecuencia 417, así se ve. Mi, así produce el copo de nieve. Fa, así. Sol, así. La, así. Es decir, cada una de las frecuencias produce un diseño específico. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios habló su palabra y empezó a crear, el diseño que se hizo de vida fue específicamente por la frecuencia o palabra que Dios le estaba enviando sobre lo que estaba hablando. Mire, las frecuencias creando figuras en arena como las que veíamos. Estas pulsaciones, frecuencias y sonidos, todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios. Salmo 69, 34 dice: alábenle los cielos y la tierra, los mares y ¿qué más? Y todo lo que se mueve en ellos. Es decir, toda la creación, hermano, está encerrada en cuanto a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que sostiene toda la creación. Es una frecuencia de la palabra de Dios que produjo la misma vida, pero que esa palabra también sostiene la vida que está en el universo. Mire, si la frecuencia tiene poder para cambiar el estado de algo, ahora imagine en lo espiritual. Ahora, como le estaba diciendo, si los copos de nieve se forman, hermano, por aquella frecuencia que capturan, si la arena emitiéndole una frecuencia cambia de figura, de forma, esto es algo literal o terrenal. Ahora imagínese el poder que tiene en lo espiritual, y nosotros lo podemos ver. Primer libro de Samuel 16:23. Cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba, ¿qué dice ahí? El arpa, y tocaba con su mano, y Saúl tenía ¿qué? Alivio, y estaba mejor, y el espíritu malo, ¿qué dice ahí? Se apartaba de él. ¿Por qué se iba ese espíritu malo de Saúl? Porque la administración que estaba dando David, él conocía lo que estaba haciendo. No cree que era un ignorante, hermano, que agarraba el arma y decía, pues a ver qué pasa, ¿verdad? No, él sabía lo que estaba haciendo. Por eso cuando tomaba el arpa y empezaba a tocar y a ministrar, tenía alivio a aquella persona. Ahora, por eso me detengo aquí, le voy a preguntar, ¿tiene un efecto de alivio, puede tener, perdón, un efecto de alivio la música sobre una persona, bíblicamente? Amén. Entonces usted lo puede ver, hermano, para que de repente cuando alguien le diga algo, usted diga, la Biblia me dice a mí que cuando David agarraba su arpa y tocaba, había alivio en la vida de Saúl. Mire, yo mismo le he testificado, hermano, que cuando yo era niño, me recuerdo que cuando tenía un malestar, me ponía a cantar. Y cuando yo estaba cantando, hermano, casi siempre cantaba el de Dios está aquí.
Dios está aquí. Y empezaba a cantarlo, hermano, y aquello que tenía se iba, hermano. Y yo sabía que había un poder tremendo en la alabanza. No lo entendía porque era un niño. No entendía lo que pasaba, pero sabía que había un poder tremendo detrás de la alabanza. Porque así me enseñaron mis padres, que había algo especial dentro de la alabanza. Y gloria a Dios, hermano, porque lo pude experimentar y supe que había. Ahora, hermano, como decía Job, ¿verdad? Antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora podemos entender un poco más, hermano, de lo que se produce y de lo que se crea. Ahora, también dice, y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Puede haber liberación por medio de la alabanza? Ahí dice, el espíritu malo se apartaba de él. ¿Sabe que en la congregación hemos visto liberaciones, hermano, por medio de la alabanza? Ni siquiera hay necesidad de ir y de decirle fuera al espíritu. No, con tan solo emanar las frecuencias, hermano, en la nota específica, ese espíritu se tiene que ir. Porque no puede soportar, porque lo que la frecuencia está hablando es una palabra de Dios, hermano. Por eso es tan delicado esto, porque los que están usando la música para otra cosa, se está produciendo una palabra de ¿qué creen? De muerte. Pero cuando se usa en Dios, es palabra de vida para bendición. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, versión, la Santa Biblia Martín Nieto dice en el primer libro de Samuel 10:5: después llegarás a Gibea de Dios, donde hay una guarnición de filisteos. Al entrar en la ciudad, te encontrarás con un grupo de profetas que bajan del alto. Dice, presentidos de qué? De arpas, de tambores, de flautas y cítaras, profetizando. Entonces se apoderará de ti el Espíritu del Señor, y profetizarás con ellos y serás transformado en otro hombre. ¿La alabanza tiene poder de transformar una vida? Ahí dice, hermano. Le dijeron, vas a ir, y ahí van a ir los profetas ministrando con sus arpas, con todo aquello. Van a ir ministrando. Cuando vayas tú en medio de ellos, va a venir el Espíritu de Dios sobre ti y serás transformado en otro hombre. La alabanza tiene el poder de transformar las personas, hermano. Pero mire, déjenme detener un poquito aquí. Pero muchas veces por eso, cuando nosotros no queremos, hermano, entrar en esa adoración o en esa alabanza, no puede producir nada en nosotros, porque no estamos sintonizados y siendo receptores de esas frecuencias. Mire, han hasta estudiado la manera en la que el cuerpo debe de estar en ciertas frecuencias para armonizarse en su ser entero y recibir la administración. Y sabe una de las maneras, ahorita lo voy a poner aquí, pero sabe una de las maneras que el cuerpo tiene que estar para recibir esas frecuencias correctamente. La manera en que se recibe la frecuencia como debe de ser. Pero si no lo hacemos, así que dígale al que está a su lado, hermano, si quieres ser transformado por el poder de Dios mediante la alabanza, fluye en ese mover. Amén. Ahora, dice la escritura también, mire, o le pongo aquí primero, no solo tiene el poder de cambiar el estado de una persona, sino también lo que se está viviendo. Mire, Hechos 16:25 dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban ¿qué? Himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente, ¿qué dice ahí? Un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué está hablando aquí? La alabanza tiene el poder, es decir, esas frecuencias que se ministran tienen el poder de alterar también la naturaleza. Tienen ese poder. Mire, por eso el gobierno ha hecho un arma de la que le hablaba la vez pasada. Hay un arma, bueno, hay varias que han creado. Una se llama el Blue Project, y otra es la HARP, y son cosas que han creado que emiten frecuencias
a ciertas alturas, las cuales pueden producir cosas. De hecho, se ha hablado de que el tsunami que hubo en Japón lo produjeron eso, no fue algo natural, lo produjeron con las frecuencias. Otra de las cosas que han pasado en la Tierra se han producido por ese tipo de armas de la frecuencia, porque ya han descubierto el poder que tienen y las están usando negativamente. Pero ¿saben qué, hermano? Nosotros en el poder de Dios tenemos ese poder de usar las frecuencias para bendecir nuestra ciudad, para bendecir, hermano, a los vecinos, para bendecir, hermano, en la iglesia, para bendecir, hermano, en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Mire, así tenemos más ejemplos en la Escritura, como la conquista de Jericó, como la liberación de Jonás, etcétera, que fueron frecuencias, es decir, alabanza la que se usó. Continuemos. Aún nuestro tono de voz, como le decía, puede cambiar el estado de una persona. ¿Por qué? Mire, ¿dónde y cómo se cree que se generan nuestras pulsaciones, frecuencias y vibraciones? Es decir, en nosotros como seres humanos hay un lugar específico en nosotros donde se generan las vibraciones, donde se generan esas pulsaciones, donde se genera esa frecuencia que podemos emitir. ¿Cuál es el primer miembro del cuerpo que se forma, hermano? El corazón. Cuando se está formando algo, se pueden dar cuenta que es el corazón lo que está formado, porque si no, no hubiera vida. Y la palabra de Dios dice en Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sorprendentemente, el versículo que sigue, de ahí de esa porción, dice, Proverbios 4:24: aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. ¿Sabe que hoy en día, cuando se ha estudiado esa de la formación, no la han entendido bien? Pero ya recientemente han descubierto otras cosas. ¿Sabe cuál es el segundo miembro